El domingo por la noche, la mesa está impecable, cuaderno nuevo, marcadores de colores, una aplicación abierta con recordatorios que suenan como campanas de orden. Y aún así, algo se mueve por dentro como arena suelta. ¿Por qué hay una pregunta que no se resuelve con listas? Si todo está organizado, ¿por qué tu vida sigue sintiéndose desordenada? A veces el problema no es falta de técnica. Es falta de dirección. Es como pulir el tablero de un barco sin mirar el mar, sin elegir un puerto, sin saber qué tormenta vale la pena atravesar. Puedes tener un calendario precioso y, aún así, sentir vacío. Porque organización sin telos es eso, una agenda bonita con una vida que no sabe hacia dónde. Y lo curioso es que, cuando no hay rumbo, el cerebro se vuelve coleccionista. Colecciona métodos, plantillas, sistemas como quien colecciona llaves sin puerta. Una semana te promete control, la siguiente te promete calma, la siguiente te promete disciplina. Y mientras tanto, lo esencial queda sin nombre. No falta orden, falta sentido. Y sin sentido, el orden se convierte en maquillaje, brilla un rato, pero no sostiene. Aristóteles, caminando con sus estudiantes en el liceo, no habría empezado preguntando por la aplicación correcta. Habría empezado con algo más incómodo y más honesto. ¿Para qué? ¿No cómo? ¿No cuánto? ¿Para qué? Y esa pregunta, cuando se toma en serio, cambia el orden de todo. Hoy quiero proponerte una guía práctica en 3 capas para organizar tu vida desde cero, inspirada en él. Primero la vida, luego los proyectos, y al final el día. Primero el telos, después la traducción en acciones concretas, y por último una rutina que sostenga las virtudes y hábitos necesarios para vivir como dices que quieres vivir. No para volverte una máquina, sino para volverte más tú, pero con dirección. Empecemos por aclarar algo. Para el Estagirita, una vida buena no es una vida llena de placer momentáneo. La palabra que usa, eudaimonía, suele traducirse como una vida plena y bien vivida, y se parece más a florecer que a sonreír por impulso. No es un estado de ánimo que llega y se va, es una manera de existir. Y si tu organización solo busca tachar tareas, pero no te acerca a esa plenitud, entonces no estás organizando tu vida. Estás administrando tu ansiedad. La primera capa es la vida. Y aquí la pregunta no es qué voy a hacer mañana. Es quién quiero ser. Suena grande, sí, pero se vuelve práctico cuando lo aterrizas. Imagina que alguien te observa por un año completo, sin escuchar tus excusas, solo viendo tus acciones. ¿Qué diría esa persona sobre tus prioridades reales? ¿Diría que cuidas tu salud o que la pospones? ¿Diría que construyes relaciones o que las dejas a la deriva? ¿Diría que aprendes y creces o que solo sobrevives? Aristóteles diría que cada cosa tiende a un fin. Un cuchillo sirve para cortar, un ojo sirve para ver. ¿Y tú, para qué estás viviendo? No como una sentencia rígida, sino como una brújula. El telos no es una frase bonita para poner en una pared. Es un criterio para elegir. Cuando tienes telos, decir sí y decir no se vuelve más claro, porque ya no estás eligiendo por impulso, sino por coherencia. En esta primera capa, vale la pena nombrar áreas que siempre vuelven, aunque cambie tu trabajo o tu ciudad: salud, trabajo o vocación, relaciones, aprendizaje, descanso, contribución, y también esa dimensión interior que puede ser silencio, sentido, espiritualidad, lo que tú llames hogar por dentro. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de ver el mapa completo y preguntarte, si mi vida fuera una casa, ¿qué habitaciones están oscuras? ¿En cuáles paso demasiado tiempo? ¿En cuáles entro solo cuando ya estoy desesperado? Aquí aparece una herramienta poderosa, casi socrática: preguntar por qué, varias veces, con paciencia. Quiero organizarme. ¿Por qué? Porque me siento atrasado. ¿Por qué? Porque temo perder oportunidades. ¿Por qué? Porque necesito sentir que valgo. ¿Por qué? Porque, si no produzco, me siento vacío. ¿Ves? Lo que parecía una cuestión de productividad era una cuestión de identidad. Y cuando la raíz es esa, ninguna lista resuelve. Si te sirve, prueba un ejercicio breve que no depende de inspiración. Elige 3 valores que quieras ver en tu vida, no como palabras bonitas, sino como conductas observables. Por ejemplo, cuidado, claridad, valentía. Luego escribe cómo se ve cada uno en un martes cualquiera.
Cuidado puede ser dormir lo suficiente y comer algo real. Claridad puede ser proteger una hora sin distracciones. Valentía puede ser decir una verdad pendiente con respeto. En 5 minutos, el telos deja de ser neblina y empieza a parecerse a un mapa. La segunda capa son los proyectos. Un telos sin proyectos es un deseo sin piernas. Suena inspirador, pero no camina. El maestro del liceo era práctico, las virtudes se entrenan, se encarnan, se vuelven hábitos. Y los proyectos son puentes entre lo que valoras y lo que haces. Pongamos un ejemplo cotidiano. Si tu telos incluye vivir con vitalidad y claridad, eso no se logra solo queriendo. Se logra con proyectos, mejorar el sueño, aprender a cocinar algo simple y nutritivo, retomar movimiento físico de manera sostenible. Si tu telos incluye relaciones profundas, eso se traduce en proyectos como reconstruir una amistad, crear un ritual semanal de conversación o resolver un conflicto con honestidad. Si tu telos incluye crecimiento intelectual, se traduce en terminar un curso, leer con constancia, escribir para ordenar ideas. Una forma útil es pensar en ciclos. Un año te da una dirección amplia, pero un ciclo de aproximadamente 90 días te da foco. En 90 días puedes medir algo, ajustar y sentir progreso real. Y aquí hay un detalle sutil, un proyecto bien elegido no solo produce resultados, produce carácter. Porque, mientras lo ejecutas, tú te conviertes en alguien capaz de sostener ese tipo de vida. Y para que un proyecto sea amigo y no enemigo, conviene que tenga 2 niveles. Un nivel visible, el que cualquiera entiende, como mejorar mi sueño. Y un nivel de carácter, el que cambia tu identidad, como entrenar moderación y constancia. Cuando conectas ambos, el proyecto deja de ser un capricho del momento. Se vuelve una práctica. Si un día fallas, no se derrumba todo, porque el nivel profundo sigue en pie, volver a intentarlo sin drama. Ahora viene la tercera capa, la más concreta y, al mismo tiempo, la más decisiva, el día. Porque la vida no se vive en teorías, se vive en lunes. Se vive cuando suena la alarma, cuando abres el teléfono, cuando eliges qué comes, con quién hablas, qué postergas. Si el telos es el norte y los proyectos son los caminos, el día son tus pasos. Aquí entra de lleno la idea aristotélica del hábito. Aristóteles lo dijo de muchas maneras, pero la intuición es clara, te vuelves justo haciendo actos justos, te vuelves valiente practicando la valentía, te vuelves moderado practicando la moderación. No esperas sentirte de cierta forma para actuar, actúas de cierta forma para entrenar el tipo de persona que quieres ser. Eso es profundamente liberador, porque te saca del chantaje del estado de ánimo. Pero cuidado, hábito no significa rigidez. Y aquí aparece otra joya del filósofo, la doctrina del término medio. Doreb no es extremos. Entre la pereza y la obsesión está la diligencia. Entre el silencio cobarde y la agresión está la asertividad. Entre gastar sin pensar y negarte todo está la generosidad sensata. Organizar tu día con virtud significa diseñarlo para no caer en tus extremos habituales. Imagina que tu patrón es exigirte demasiado. Tu agenda se llena como si fueras invencible y luego colapsas y te castigas. El término medio aquí podría ser una rutina con límites, bloques realistas, márgenes para el imprevisto, descanso con intención. Ahora imagina el patrón contrario, dejar que el día te arrastre. El término medio podría ser un comienzo firme, una primera hora protegida, una lista corta de lo esencial, un cierre que prepara el siguiente día. En ambos casos, el medio no es mediocridad. Es inteligencia aplicada al carácter. ¿Y cómo se ve, en la práctica, una rutina que sostiene virtudes? Empieza con algo casi invisible, preparar el terreno. Si tu casa está llena de tentaciones, tu fuerza de voluntad va a perder. Si tu teléfono está gritando notificaciones, tu atención va a fragmentarse. Así que el primer hábito puede ser ambiental, dejar el cargador lejos de la cama, poner agua lista, abrir el cuaderno antes de abrir redes, decidir de antemano cuando revisas mensajes. No es moralismo. Es ingeniería de vida. Luego, bloques. No como cárcel, sino como contenedor. Un bloque para trabajo profundo, un bloque para cuidado del cuerpo, un bloque para relaciones, un bloque para aprendizaje, un bloque para descanso. Observa que no dije hacer 1000 cosas. Dije sostener lo que importa. Y aquí entra Frónesis, la sabiduría práctica.
Aristóteles la consideraba la virtud que elige bien en situaciones reales, con matices. No es una fórmula, es criterio. Es mirar tu día y preguntar, ¿qué decisión concreta honra mi telos en este contexto, con esta energía, con estas responsabilidades? La frónesis te evita dos trampas comunes. La primera es copiar la rutina de otra persona como si fuera receta universal. La segunda es justificar cualquier cosa con la frase así soy yo. La sabiduría práctica no te deja esconderte, te pide elegir mejor, con lo que hay. La ciencia del comportamiento también aporta una lente útil, sin quitarle dignidad a lo humano. Los hábitos suelen fijarse con señales repetidas, acciones simples y recompensas pequeñas. Cuando entiendes eso, dejas de pelearte con tu falta de fuerza de voluntad y empiezas a diseñar señales. Por eso funciona tanto una regla pequeña del tipo después de lavarme los dientes, escribo 3 líneas, o cuando termino de comer, camino 10 minutos. No es magia, es repetición con contexto. Y aquí hay una forma de volverlo aún más sencillo, elige un hábito mínimo por proyecto, uno solo, tan pequeño que te dé vergüenza llamarlo plan. Si tu proyecto es cuidar el sueño, el hábito mínimo puede ser apagar pantallas a una hora estable. Si tu proyecto es fortalecer una relación, el hábito mínimo puede ser una pregunta honesta al día, sin prisa. Si tu proyecto es aprender, el hábito mínimo puede ser leer 2 páginas con atención. Lo pequeño, repetido, es una fábrica de virtudes. Ahora, para que esto no quede en teoría, volvamos a una historia. Piensa en alguien que pasa años saltando de método en método. Un mes es un sistema de notas, luego una libreta minimalista, luego una aplicación con gráficos, luego un curso de productividad. Y siempre hay un pico inicial de entusiasmo, y luego vuelve el caos. No porque esa persona sea incapaz, sino porque está buscando un cómo para tapar un para qué que no fue respondido. Cuando, por fin, se sienta y escribe una versión honesta de su telos, se da cuenta de algo casi humillante, no necesitaba otra herramienta. Necesitaba un criterio. Esto es lo que yo veo una y otra vez, cuando el telos se vuelve claro, la organización deja de ser una guerra contra el tiempo y se vuelve un acuerdo contigo. Empiezas a elegir. Y elegir implica renunciar, sí. Pero renunciar a lo irrelevante es una forma de libertad. Tal vez en este punto te estás preguntando algo incómodo, ¿y si no sé mi telos? Bien. Esa es una pregunta honesta. Aristóteles no te pediría una frase perfecta, te pediría observar tu vida. ¿Cuándo te sientes más vivo? ¿Qué conversaciones te dejan con una calma extraña, como si te alinearas por dentro? ¿Qué tipo de cansancio te da orgullo, porque valió la pena? ¿Qué tipo de cansancio te drena, porque no alimenta nada? Tu telos no se inventa de la nada, se descubre por señales, por repetición, por lo que te expande cuando lo sostienes. Y aquí puedes usar una técnica simple, imagina 2 futuros. En el primero, sigues igual por 5 años, misma dispersión, mismas excusas, mismo el lunes empiezo. ¿Qué se deteriora? En el segundo, eliges una dirección y la sostienes con hábitos modestos, día tras día. ¿Qué florece? No se trata de predecir el futuro con exactitud. Se trata de sentir la diferencia entre un camino que te apaga y uno que te construye. Cuando tengas una idea inicial, aunque sea borrosa, conviértela en criterios. Por ejemplo, quiero vivir con lucidez. Eso significa dormir mejor, sí, pero también significa reducir ruido mental, elegir menos, cuidar tu atención. Entonces tus proyectos podrían ser, crear un ritual nocturno, entrenar concentración, simplificar compromisos. Y tu día, a su vez, se convierte en un laboratorio de virtudes, moderación al decir basta al teléfono, valentía al enfrentar una conversación pendiente, constancia al repetir lo importante aunque nadie aplauda. Hay algo hermoso en esta visión, la organización deja de ser un fin y se vuelve una expresión de carácter. No organizas para impresionar. Organizas para habitar tu vida con más intención. Y eso conecta con una idea central del propio Aristóteles. La ética no era un discurso para sonar elevado, era un entrenamiento para vivir mejor. No era sé bueno como un mandamiento, era practica lo bueno hasta que lo bueno se vuelva parte de ti. Y cuando lo entiendes así, tu agenda se transforma. Ya no es una lista de castigos, es un mapa de construcción. Si alguna vez escribes en YouTube telos, virtud y justicia en Aristóteles, o la vida buena de Aristóteles, vas a ver que se insiste en lo mismo,
antes de hablar de técnicas, se habla de fines. Y si escribes Aristóteles, Ética a Nicómaco en fácil, aparecen resúmenes que vuelven a la misma intuición. La vida buena se construye con decisiones repetidas, no con un golpe de inspiración. No necesitas memorizar términos raros. Necesitas respetar el orden correcto, fin, proyecto, día. A esta altura, quizás surja otra resistencia, suena bonito, pero mi vida es caótica. Hay trabajo, familia, imprevistos. Claro. Y precisamente por eso esto funciona mejor que la obsesión por productividad. Porque la vida real no se acomoda a un modelo perfecto. La vida real necesita prioridades. Necesita un telos que te diga que no es negociable, proyectos que te den estructura y una rutina flexible que pueda doblarse sin romperse. Un ejemplo, si tu telos incluye cuidar relaciones, entonces tal vez en tu día exista un pequeño bloque para presencia. No tiene que ser una gran escena. Puede ser enviar un mensaje con intención, escuchar sin interrumpir, compartir una comida sin pantalla. Eso es virtud en acto. Si tu telos incluye aprendizaje, quizá tu día tenga 15 minutos de lectura concentrada. 15 minutos parecen poco, pero repetidos se vuelven identidad. Y eso es algo que el estagirita habría disfrutado. La grandeza no nace de gestos heroicos, nace de decisiones pequeñas repetidas con inteligencia. Y ahora, un detalle que casi siempre se ignora, el cierre del día. Es común que se organice la mañana y se abandone la noche. Pero el cierre es el lugar donde se cosecha la experiencia. Una revisión breve, sin juicio cruel. ¿Qué hice hoy que se alineó con mi telos? ¿Qué hice que me alejó? ¿Qué virtud entrené? ¿Dónde me fui al extremo? Ese tipo de preguntas son frónesis en movimiento. No para castigarte, sino para aprender. Si haces esto, con paciencia, notarás algo, la culpa disminuye y la claridad aumenta. Porque ya no estás viviendo a reacción. Estás viviendo con dirección. Y esa dirección no viene de un gurú ni de un método de moda. Viene de la pregunta que Aristóteles insistía en hacer, el fin, el telos, aquello hacia lo cual tu vida tiende cuando la dejas ser más consciente. Volvamos a la escena del principio, la mesa, los colores, la aplicación. Todo eso puede ser útil, sí. Pero ahora imagina que, antes de abrir cualquier lista, tú respiras y te haces una pregunta simple: ¿qué tipo de persona necesito ser hoy para vivir la vida que quiero vivir? Esa pregunta convierte el día en un espejo. Y no un espejo para juzgarte, sino para orientarte. Porque, al final, el desorden más peligroso no es el desorden de la agenda. Es el desorden del sentido. Y ese desorden no se resuelve con más velocidad, sino con más verdad. Si tu telos está claro, tus proyectos se ordenan. Si tus proyectos se ordenan, tu día se vuelve practicable. Y si tu día es practicable, tus virtudes dejan de ser palabras y se vuelven hábitos. Eso, en el lenguaje del filósofo, se parece mucho a la eudaimonía, una vida que florece desde dentro. Quizá la pregunta que quedó abierta desde el inicio era esta: ¿por qué, aun con todo organizado, algo se siente vacío? La respuesta, casi siempre, es que estabas organizando la superficie y descuidando el fin. Estabas pintando señales en una carretera sin decidir el destino. Si quieres, toma esta idea como una imagen final: tu vida es una fogata. Los proyectos son la leña. La rutina diaria es la chispa que se repite. Las virtudes son el modo en que cuidas el fuego para que no se apague ni se descontrole. Y el telos es aquello que iluminas con esa luz. Sin telos, el fuego puede ser brillante, pero no calienta lo que realmente importa. Quédate con una pregunta, simple y exigente: cuando nadie te ve, ¿tu día te está acercando o te está alejando de tu propia eudaimonía? Y si hoy fuera apenas el primer paso, pequeño pero honesto, ¿cuál sería ese paso que tu frónesis elegiría, sin drama, sin excusas, con el cuerpo en la tierra y la mirada en el norte?